No sabes si lo que has dicho está de una forma bien dicha o no. No sabes si cuando terminas una conversación lo que has dicho suena de una forma coherente o no. No sabes si lo que has dicho está correctamente o no. Si estás en este vídeo, entiendo que te pasa justamente eso. Que cuando hablas con amigos, familiares, jefe o compañeros de trabajo, al terminar la conversación no sabes si lo que has dicho tiene sentido y suena coherente. Tienes ese sentimiento de cuando terminas la conversación, no sabes si lo que has dicho está bien o no, suena correctamente o no, y sobre todo que cuando terminas de decir el mensaje, no sabes si lo que van a hacer está bien o no, porque ni siquiera sabes si ha sonado coherente o no. Por eso quédate en este vídeo y te voy a mostrar 3 ejercicios con los que vas a poder sonar de una forma coherente con cualquier tema de conversación que salga, ya sea improvisado o no. Vamos con el ejercicio número 1. Grábate por 1 minuto. Sí, grabarte durante 1 minuto. Solo uno. Y puede sonar una tontería o que es muy fácil, pero no lo es, te lo aseguro. Esto lo que nos va a hacer, el grabarnos durante 1 minuto, es conseguir que aumentemos nuestra forma de hablar, nuestra comunicación. Porque el grabarnos durante 1 minuto nos va a forzar a hablar durante un tema, ya sea conocido o no, y coger soltura. A muchos de nosotros nos cuesta hablar delante de la gente porque lo mismo somos introvertidos. Pero hay mucha gente que cuando termina de hablar no sabe lo que dice. Entonces el grabarnos también nos va a permitir que cuando terminemos de hablar podemos decir, vale, quería hablar sobre, fútbol. Cuando terminemos de hablar, durante ese minuto, podremos comprobar si lo que realmente hemos hablado ha sido de fútbol o no, y si hemos delirado o no. Porque una de las cosas que también queremos hacer con el grabar de 1 minuto es no dispersarnos, porque si nos dispersamos ya lo mismo no podemos sonar coherente y el mensaje se puede enturbiar, con lo cual lo que tenemos que hacer durante ese minuto es grabarnos, sacar un tema preparado o aleatorio y empezar a grabar. Al terminar, lo que haremos será revisar y ver si realmente lo que hemos hablado tiene coherencia y sobre todo no nos perdemos a la hora de transmitir el mensaje y así que vaya desde el punto A al punto B de una forma que no se enturbie el mensaje o no se distorsione. Por eso vas a coger el móvil, te vas a grabar durante 1 minuto, vas a seleccionar un tema, el que quieras, aleatorio o no, y grábate, dale caña, porque esto lo que va a hacer es coger soltura, aumentar tu vocabulario, el poder analizar si tú lo que estás hablando tiene sentido o no, y sobre todo, lo más importante, el poder ver que suenas coherente, bien y no te dispersas. Vamos al segundo. Método 3-2-1. El método 3-2-1 ya lo he explicado varias veces en el canal, pero es que creo que es el mejor método a la hora de hablar de un tema totalmente improvisado, que nos saquen y no sepamos qué hacer, porque muchas veces no tenemos la suficiente soltura como para hablar de un tema, porque no estamos preparados. Entonces el método 3-2-1 nos puede sacar de unos baches, por así decirlo, muy grandes. Consiste en que nos dan un tema. El tema puede ser, por ejemplo, libros. Rodrigo, ¿qué opinas de los libros? Dices, joder, si es que yo venía aquí a hablar de coches. Pues venga, vamos a hablar de libros. Pues los libros creo que son una de las fuentes de información más importantes que podemos tener hoy en día. Sí que es verdad que toda la información que podemos alcanzar de una manera muchísimo más fácil y obtenerla de una manera mucho más rápida está en internet. Pero hay muchos libros de gente muy valiosa que tiene sobre temas que no te puedes imaginar y que están plasmados en un libro porque antes no tenía internet. Y hay gente muy valiosa como podremos obtener información de grandes figuras como podría ser
Steam podemos encontrar gente muy valiosa que tiene libros importantísimos sobre un tema y que cuando en sus épocas no tenían internet plasmaron toda esa información en un libro. Ahora ya hemos dicho, por ejemplo, el tema totalmente improvisado y ahora iríamos a desgranarlo en 2 topics, por así decirlo. ¿Vale? Tenemos el tema principal y vamos a decir 2 temas secundarios. Por ejemplo, volvemos a los libros. Pues a mí me encantan los libros que podemos encontrar información concreta, pero a la vez información no tan concreta o que por lo menos nos sirve para desconectar. Podemos encontrar, como a mí me gusta muchísimo, los coches. Podemos encontrar libros que hablen sobre coches, por ejemplo, motores, cómo funcionan los motores, o cómo el gran avance de, por ejemplo, Henry Ford. Podemos encontrar libros, por ejemplo, de mucha información concreta que nos pueden ayudar a incrementar nuestro conocimiento sobre ese campo. Pero también podemos encontrar otros tipos de libros que nos pueden ayudar a desconectar de ese foco que a veces, de tanto estar centrados en él, no podemos encontrar una idea clara sobre un tema. Entonces podemos coger un libro para distraernos y poder leer durante un tiempo. Ya sea, por ejemplo, ahora a mí me encanta muchísimo libros de ciencia ficción como puede ser los libros de Warhammer. ¿Vale? Ya tenemos ya hemos desgranado el tema en 2 secundarios. Y ahora vamos a 3 tipos de libros, por ejemplo, 3 temas. Podemos encontrar libros de información en concreta, como puede ser, por ejemplo, cómo se construye un motor. Podemos encontrar autobiografías de gente, de autores. Por ejemplo, podemos encontrar un libro del mecánico más famoso de la Fórmula 1, que nos cuenta un poco cómo funciona el tema. Y también podemos encontrar libros más generales de coches. Podemos encontrar esos 3 tipos de coche. Como has podido comprobar, empezamos con un tema, pasamos a 2 secundarios y de ahí pasamos a 3. Y que esto nos puede ayudar perfectamente a resolver cualquier tipo de pregunta que nos hagan de un tema que no llevemos preparado e incluso a veces de un tema que tomemos totalmente desconocimiento. Sí que es verdad que si no tenemos conocimiento sobre este tema, lo mejor es decir que no tenemos conocimiento sobre este tema, porque así sonaremos lo primero de una forma más profesional, ya que estaremos diciendo, lo siento, este no es mi campo. Y lo segundo es que si nos metemos en ese tema y empezamos a decir unas barbaridades, lo único que vamos a hacer es, por así decirlo, desprestigiarnos o sonar estúpidos porque estamos hablando de una cosa que no es nuestro campo. Con ello pasamos al tercero. Pero antes de pasar al tercero, por favor, déjame en los comentarios y hazme saber si te está sirviendo este vídeo y qué ejercicio crees que nos podríamos añadir aquí para sonar de una manera coherente. Y también compárteles este vídeo a aquellos amigos y compañeros que les va a servir un montón a la hora de poder hablar de cualquier tema aleatorio. Y con esto pasamos al tercero. Generador de palabras aleatorias. Este, para mí, lo he dejado al final porque para mí es el que más me gusta y con el que más vamos a poder mejorar. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir a una página de internet a cualquiera o le vamos a pedir a una persona que nos genere 3 palabras aleatorias. Y vamos a hacer el ejercicio número 1 y el ejercicio número 2 combinado con el tercero. Y ya esto es la leche. ¿Por qué? Porque vamos a generar 3 palabras. Y durante 1 minuto o más, si queremos, 2 o 3, nos vamos a grabar. Y vamos a ver si con el tema que nos van a dar vamos a sonar de una manera coherente. Pero si además le añadimos el método 3-2-1, ya lo que vamos a conseguir es la combinación perfecta. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre un tema aleatorio. Vamos a poder grabarnos y analizarnos. Y vamos a poder practicar el método 3-2-1. Si no, no pasa nada. Puedes grabarte y utilizar el generador de palabras. O solo utilizar el generador de palabras. Pero yo sobre todo te incito a que te grabes sobre todo para analizarte. Entonces, una vez que tengamos el generador de palabras, lo que vamos a hacer es hablar durante 1, 2 o 3 minutos. Podemos hablar, por ejemplo, de temas totalmente improvisados, que es lo bueno del generador de palabras, máximo 3 palabras. Podemos, por ejemplo, conseguir
un generador de palabras y que nos hable de futbolista, agricultor, ganadero. Y podemos comentar cómo un chaval de 15 años empezó ayudando a su padre en la agricultura, consiguieron unas vacas y se tuvo que aprender a ser ganadero, pero la vida le sonrió y acabó siendo jugador de fútbol. Entonces, el hablar de muchos temas y hablar de muchos tópicos a la vez, lo que nos va a hacer, lo primero, es conseguir una creatividad abrumadora a la hora de responder cualquier tipo de pregunta que nos realicen de forma improvisada. Lo segundo, sonar coherente, porque nos vamos a estar analizando y podremos decir, ay, aquí no, aquí sí. Y sobre todo también sonar bien. Y lo más importante, que cuando acabemos de decir el mensaje, podremos decir, ¿lo habrán entendido lo suficientemente bien mis compañeros o quien sea como para pasar a la acción y que lo hagan bien? Entonces, ahora sabiendo que te puedes grabar para analizarte, también sabiendo que tienes el método 3-2-1 para mejorar, y sabiendo también que puedes utilizar el método del generador de palabras para generar temas totalmente improvisados y por ello grabarte durante 1, 2 o 3 minutos y mejorar tu coherencia y sonar bien delante de la gente, de verdad que teniendo estos 3 ejercicios no los vas a aplicar y combinar para mejorar tu coherencia y sonar bien. Espero que te haya gustado este vídeo y, como siempre digo, nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!